¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez al podcast. Hoy es un capítulo un poco más especial de lo normal. Muy especial, porque aquí tenemos el autor, el maestro Jorge Brake. El autor, es el autor del cómic Meteorix. Algunos no lo conocen, no sé. Actualmente ilustrador en cómics de Momentum Comics, si mal no recuerdo. Sí, ¿verdad? Ajá, Así, Momentum Comics. sí. Y bueno, pues qué más presentación puedo tener que el maestro Jorge Brake. ¿Cómo ha estado? ¿Qué vas? ¿Cómo estás, Toño? Bien, bien, aquí, Pues aquí sufriendo de calor. nomás, en tu programa, Pues sí. Bueno, el show que tengo nomás para andar. viviendo en la cuarentena. Ah, sí, por si esto se escucha en algún tiempo después. Actualmente el mundo vive en una cuarentena total. Somos nits, somos gente encerrada. A la fuerza, pero Claro, estamos. claro, pero puede ser peor porque ya ves que por ahí sale un meme de, vengo del futuro. Así que este es el primer año de la cuarentena. Ay, güey, no sé, no me lo sabía. Ay, no, qué ¿No lo gacho. has Bueno, visto? hombre. Pero sí, vivimos en cuarentena. Todo el mundo está como encerrado en sus casitas, volviéndose locos. Pues es como muy 12 monos, ¿no? Me recuerda Sí, mucho esa fíjese, más o película de menos. 12 monos. Una enfermedad azotó todo el mundo y todo valió cabeza. Los animales afuera, ocupando las calles. Pues sí. Bueno, no muy diferente de cómo sucede antes de la cuarentena. Bueno, pero esos eran otros animales Ah, sí, definitivamente. Sí. que ahora están gritando que les están queriendo matar en las clínicas. Ah, sí. Sí, no, porque. Uf. Ay, güey. Bueno. Supongo que ya después de la introducción y todo este mugro. Eh, pues quiero, por ejemplo, comentarle o que nos platique un poco de cómo inició usted en esto de los cómics y la ilustración. Porque si mal no recuerdo, hace mucho me comentó que su primer trabajo fue en la editorial Token. Si mal no recuerdo. Bueno, el primero como titular, sí, ¿no? Mi primer trabajo. Mi Ah, ok. primer trabajo pagado fue en la revista Mad México por ahí del año de 1993. Ah, de Madden Ese fue 93. mi primer, ese fue mi primer trabajo pagado. Fueron como, no sé si eran 3 o 4 páginas dibujadas para la revista Mad. Y fue la primera vez que cobré por dibujar, por hacer monitos. No, bro, qué chingón, digo. Luego de ahí, en el 94, trabajé en otra revista que se llamaba La Pura Banda, Ajá. para Editorial Laga, y ahí entintaba, ahí no dibujaba. Le entinté a un dibujante que se llamaba, bueno, se llama el pinche Sam, que era el dibujante del Simón Simonazo. Ah, ok, sí, Simón Simonazo, ya caigo. Puta, tiene un chingo que leí esos cómics Ujú. también. Sí, no, pues son cómics de Simón Simonazo, inició a finales de los setentas, principios de los ochentas, ¿no? Entonces, No, sí, ya imagínate, tienen. ¿no? Mucho antes de Era mis el, tiempos. era el cómic que yo leía cuando iba en la secundaria. Ahora ¿En sí que serio? eso era lo que estaba de moda, leer el Simón Simonazo en los ochentas, ¿no? Entonces, era el que yo leía y pues muchos años después, como unos 15, pues me tocó trabajar con el Sam. Ya. Y bueno, pues le entintaba yo sus monitos, ¿no? Y luego de ahí terminó eso y en el 95 fue cuando entré a Editorial Tucán como dibujante en los supercampeones del fútbol. Sí, sí me acuerdo que me mostró hace rato me mostró las ilustraciones de cuando hacías los cómics. Pero mire, bueno, ahora que comenta lo de la revista Mad, me parece bastante curioso porque digo, yo en esa época, pues digo, yo nací en el 90, digo, estoy muy chamaco comparado con muchos otros. Pero incluso creo que yo cuando iba creciendo me tocó leer algunas de las revistas de Mad de México porque un tío las coleccionaba en ese entonces y capaz que me tocó ver sus ilustraciones de esa época también.
Pero, mira, qué curioso, qué curioso. Sí, habrá que ver por la temporada, ¿no? No, si naciste en el 90 difícilmente las habrás visto porque no, pues eran revistas salió el Mad México, ese Mad México salió entre el 92 y el 94, más o menos ha de haber durado como 2 o 3 años la revista, no duró más. Pues sí, Y hay varias versiones de Mad México. sí, de hecho. Previo a esa, hubo una versión en los setentas que era hecha desde Monterrey. Mm, O sea, no olvidemos que Mad, o sea, era la traducción de la revista original de Mad, de la sí, revista Mad norteamericana. Entonces, la primera etapa fue en los setentas tuve una revista que se hacía en Monterrey y de hecho los modismos que manejaba la revista en la traducción eran completamente del norte, ¿no? Ah, sí, entonces, eran graciosos porque los leías y parecía que estabas leyendo un norteño, ¿no? ya, Todos hablaban norteño. Luego sí, en los ochentas volvió a salir otra versión de la revista Mad y también se hizo en Monterrey. ya. En los noventas, que fue la versión que hizo el maestro Sixto Valencia, donde él era el director, fue donde yo trabajé. Y luego salió otra versión más que me parece que fue como a mediados de los 2000, ajá, por ahí del 2005 creo, que Sí, salió una revista que sí. se hizo, creo que la hizo Editorial Mina, em, que fue donde trabajó Bachán, y había como más gente ya más nueva haciendo cartones dentro de la revista. Sí, de hecho, esa fue, bueno, esa sí fue la que más me tocó y esa sí estuve comprando bastantes de los números de MAD de esa época. Porque precisamente me acuerdo Sí, que sí. cuando yo estaba chamaco, la única que alcancé a ver, que me acuerdo yo, fue una de MAD del especial de Star Wars. Creo que era de... Ajá, es Sí, súper es súper famosa. sí, Sí, es súper famosa. De hecho, yo creo que a lo mejor la he visto porque la reeditaron un montón de veces. Y de hecho, otra característica de la nueva versión de la de Mina es que la de Mina salió a color. sí. Sí, me acuerdo que la Entonces, anterior era blanco y negro. Totalmente blanco y negro. todas las versiones anteriores eran blanco y negro, tal cual como la original MAD. Eh, entonces salió a color y sí trabajé ahí también. O sea, en esa segunda etapa de MAD, también Sí. trabajé ahí. Ahí hice dos historietas. Una fue una parodia de Rebelde y la otra fue una parodia de El laberinto del fauno. Ya. Creo que sí me Y tocó luego verlas. se quedó pendiente, la parodia de Laura en América versus Star Wars, Sí. eh, donde llevaban a que pase el desgraciado a Darth Vader y su drama familiar, pero Ah, al sí. final esa no salió, me bronqué con el director y ya no terminamos, ¿no? Qué mala onda. Pero sí, Entonces, no. pero sí, trabajé en esas dos, sí trabajé. Probablemente hayas visto esas. Pues puede que sí, porque digo, de repente yo me hacía de revistas y de una me la regalaron que era de las viejitas de, creo que era la de Jurassic Park, precisamente cuando salió la de Jurassic Park. Entonces, esa es una de las de hace mucho que tengo. Pero, oye, está interesante que usted trabajó también en MAD, así de sus primeros trabajos, digo. Pues MAD siempre ha sido una revista pues, muy famosa, y en lo general mucha gente siempre la ha leído. De hecho, de mis Sí, favoritos en sí, pues, las nuevas versiones eran los trabajos de Sergio Aragones. ¿Sí los ha visto? sí, 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 sí. Yo era más fan que aparte acaba de fallecer, creo que este año, sí, hace como 1 o 2 meses, que falleció Mort Drucker, Ah, que era sí. de quien era yo muy, muy fan. Sergio Aragonés me gusta, pero no soy así como
ultra fan de sus monitos, ¿no? Soy más fan de Mort Drucker, ¿no? De su Sí, estilo que tenía para hacer las caricaturas. De hecho, ese número que recuerdas de Star Wars, de Matt, fue dibujado por Mort Drucker. sí, sí, me acuerdo mucho de ese, precisamente por lo mismo de que está muy estilizado. Era muy divertido ver ese estilo. Sí, sí, Bueno, pues tenía una es... manera muy, muy buena para hacer las caricaturas de todos los personajes, ¿no? Sí, sí, de hecho. Se les daba esa personalidad. Sí les captaba esa personalidad del personaje. Bueno, para la redundancia. Que bueno, quería preguntarle, ya después que usted comenzó en, pues obviamente con el cómic de Supercampeones, usted siguió trabajando en Supercampeones, digo, hasta que salió el número final, ¿no? Fue la adaptación que hubo en Sí, México del manga. sí, fueron 47 números, 2 años de estar trabajando ahí. Ya. Ya. Es... Sí, no, no, Es, síguele. Sí, pues básicamente eso fue, o sea, no hay como mucho más que decir, pero fueron 47 números, 2 años de trabajar en la adaptación de Supercampeones, ¿no? Ya, Y luego ya. ya ahí murió, terminó la revista, le fue muy bien, vendía muy bien, y ya, básicamente. ya. Y Luego de por ahí ejemplo, Ya. me bueno, de su pasé trabajo al, ahí. al ¿Sí trabajo chistes. ahí? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Ay, No, no perdón. te, no te escuché. No, por ejemplo, ya bueno, su trabajo ahí en Token, pues fue bastante tiempo, bueno, unos 2 años. ¿Cómo fue que llegó la transición a que usted, pues, por ejemplo, ya desarrollara su propio cómic? Que creo que fue Meteorix, ¿verdad? El primero que usted publicó. Sí, bueno, básicamente antes de que terminaran los supercampeones nos avisaron que iban a terminar y que necesitaban un cómic que supliera a los supercampeones. Ujú. Entonces yo tenía deseos de hacer la, mm, la adaptación de King of Fighters en México. O sea, yo Ah, ok. quería hacer un cómic, un manga de King of Fighters. Había visto los manguas que estaban saliendo en Hong Kong Sí, a colores y me parecía que podíamos hacer algo como eso. ya, ya. La idea pues, era que pagaran la licencia, pero la editorial decidió que era algo muy caro, que no le salía pagar la licencia, y Ujú. entonces me dijeron, bueno, pues si quieres hacer eso, pues haz tu adaptación de King of Fighters, y pues lo sacamos. Entonces hice una cosa que se llamaba Mortal Fighters, y entonces me inventé mi propio equipo estilo King of Fighters. Ya. Am, Básicamente era tratar de hacer un cómic de peleas, ¿no? Em, Era la historia de unos tipos que, bueno, pues que eran muy buenos para golpear, eran diferentes personajes y previo iba a haber una especie de campeonato mundial para ver quiénes eran los mejores peleadores, pero la idea era que el campeonato estaba patrocinado por unos pinches extraterrestres, porque en realidad de lo que se trataba era de que el mundo, estamos hablando que estábamos previo al 2000, bueno, al Sí. 2012 más bien, Sí. que era según yo, cada cierto tiempo el mundo era purgado. Ujú. O Ok. sea, ya habían purgado a los atlantes, había habido el diluvio universal, ajá. Entonces, cada cierto tiempo purgaban el planeta y para el 2012 venía la siguiente purga. Básicamente es porque nosotros somos como una especie de plaga de mangostas, los humanos. Ja, Entonces caray. nos mantienen en este planeta encerrados para que no destruyamos los demás planetas. Entonces nos tienen aquí como si fuéramos una especie de campo de laboratorio de asesinos. Pero cuando somos ya demasiados, alcanzamos esta onda tecnológica como para poder salir, y entonces vienen y nos purgan, ajá, para que volvamos a ser menos y no
no salgamos del pinche planeta. Esa es básicamente la idea. Y nos mantienen, estos extraterrestres nos mantienen como si fuéramos el arma secreta para amenazar a otros planetas, ¿no? O sea, no estén molestando porque dejamos salir a los humanos y a ver cómo les va. Eh, entonces, esa era mi premisa. Ajá. Ajá. Y entonces, en 2012 iban a venir estos extraterrestres. Y patrocinan este torneo justamente porque se supone que quien gane, si gana la Tierra, no nos purgan y nos van a permitir salir. Ajá. Ya. Entonces hay que buscar a los mejores peleadores de la Tierra para que combatan contra los extraterrestres. Esa era la pinche premisa que había, ¿no? Así que salieron, hice varios guiones, los personajes, y salió un Ashcan en La Mole, creo que del 98, La Mole no, La Conque del 98, am, en el cómic oficial de la Conque. Y luego salió un flipbook en el último, como flipbook salieron 10 páginas en el último número de Supercampeones, en el número 47. Ah, Tú ves ya, el ya. 47, de un lado tiene el final de Supercampeones y del otro lado está Mortal Fighters. Y se suponía que a partir de ahí iba yo a seguir con ese cómic. Sí. Pero nunca supe qué pasó. El asunto fue que salió el cómic y cuando les dije, bueno, o sea, vamos a seguir haciendo el cómic de Mortal, me dice, no, ¿qué crees? Decidimos que no tenemos confianza en eso que estás haciendo, y aunque ya salió y el previo y ya todos se enteraron, no vamos a seguir, así que pues piensa otra cosa porque creemos que esto comercialmente no funciona. Y Ah, ya caray. ahí valió madre y me tuve que poner a pensar en otra cosa que pudiera funcionar y que pudiera ser lo suficientemente comercial. Eh, pues ya terminé, digamos que me quedé más o menos sin trabajo en Tucán, en lo que me aprobaban el siguiente proyecto y me fui a trabajar al Mil Chistes. Y ahí es donde estuve trabajando pues, 2 años, yo creo, 3 años, no, como 2 años creo, haciendo chistes, que era de lo que trataba la revista. El Mil Chistes era un poco como lo que alguna vez fue la hora pico, no sé si alguna vez viste la hora pico en la tele. Sí, de hecho, sí me tocó ver alguna que otra revistillas de mil chistes que eran como que chistes medio Ok. rojillos acá. Sí, 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 subidos de tono, ¿no? Era como nuestra especie de hentai, ¿no? Una Sí, cosa sí, así sí. con chistes. Y entonces ahí empecé me puse a trabajar, y mientras tanto estuve haciendo el cómic que podía funcionarme y pues no fue Meteorix tampoco, estaba haciendo una cosa que se llama Six Pack, que son 6 chavitos Ajá. con superpoderes de prepa y secundaria, eh, pero mientras lo estaba haciendo, el único personaje que era de secundaria era Aldo Alba, que después sería Meteorix. Y el personaje me gustó mucho. De Sí. pronto me di cuenta que él solito jalaba más, era más interesante que lo que estaba presentando con los otros chavos juntos. Y decidí sacarlo, me olvidé del asunto de Sixpack, eh, a pesar de que sí hice algunos guiones también, y hice los personajes y toda la onda, y me pasé a hacer Meteorix. Ya. Mientras estaba elaborando eso, mientras estaba haciendo digamos que la preproducción del cómic, también estaba haciendo otro proyecto que era Magno y Beretta, que eran un par de policías que andaban combatiendo narcos y demonios en la ciudad. Ah, Esa era más caray. o menos la idea. Y de ahí
mientras estaba haciendo los personajes de Meteorix, estaba yo buscando las características de los otros personajes que tenían que estar alrededor. Ya tenía yo a Lucy, a Eva, pero mi primer Eva era una chica morenita. Creo que en ese momento estaba yo leyendo Body Bags y me gustaba Panda María. Hasta Panda Delgado. Creo que estaba en ese. Ajá, y me gustaba la chica Panda María y entonces traté de hacer, Panda María es una chica afro-latina, afro-latinoamericana, y entonces me gustaba la característica y como que dije, pues voy a ser una chica así, ¿no? No tanto negra, sino más bien morenita. Y entonces Sí. la primera idea es que Eva iba a ser morena. Ya. Am, pero mientras estaba haciendo eso, te digo, estaba yo haciendo Magnum y Beretta, y ahí creé un personaje que era una chica rubia de ojos verdes que se dedicaba a seducir a los chavitos de secundaria y se los llevaba con un tipo que le decían el señor de las nieves, que era el señor que vendía helados, eh, pero que vendía droga dentro de los helados. Ah, Entonces ella lo llevaba para ser los clientes de la droga. Era una cabroncita y me gustó mucho. Y entonces de nuevo abandoné la idea de Magnum y Beretta, la dejé a un lado y cogí a la chica esta y me la llevé a Meteorix. Y esa ya. sería Eva. A partir de ahí tomé todo lo que tenía de la personalidad de esta chica, cambié la idea que tenía y la pasé a Meteorix. Y ya con ese cuadro empecé a hacer, digamos que los personajes empezaron a hablar solos, a hacer lo que tenían que hacer y logré ensamblar algo lo suficientemente coherente como para presentarlo en la editorial y que me parecía lo suficientemente comercial, que era este asunto de chavitos con superpoderes, o más bien un chavito con superpoderes en la secundaria, tratando de hacer una especie de fusión entre todo lo que me gustaba del anime, el manga y el cómic norteamericano. Eh, Mezclado con pues lo que es lo mexicano, ¿no? Un poco el humor nacional y poner chicas sexys, ¿no? Que insisto, ¿no? Que es muy mexicano porque pues venía yo de mil chistes, ¿no? Lo junté todo, lo llevé a la editorial y les gustó. Y me dijeron, ok, pues vamos a hacer esto. Y empecé a escribir los guiones, entregué el primer guión, no les gustó. ¿Qué? Entregué otro guión, hice como 6 guiones y Sí. no terminaba de gustarles. Básicamente porque mi humor no les gustaba. Me decían que era yo poco gracioso. Caray. Que no, sí, que no era yo. Y no, claro, mi humor es muy diferente. Como había yo trabajado con León Márquez en el Mil Chistes, él era el que hacía los guiones, los chistes. Le dije a León, oye, a ver, te paso un millón y dale una chaineada, ¿no? Arréglalo, sobre todo en el humor, métele mano al humor porque en la editorial no me aceptan el guión. Y entonces le metió mano, me lo mandó, lo mandé a la editorial y les encantó. Y a partir de ahí hice mancuerna con León, yo hacía lo que era la parte de la historia, la parte del romance, y él se Sí. encargaba de toda la parte del humor, ¿no? Ya, ya. Pues sí, digo, recuerdo Mm. mucho de Meteorix que sí tenía bastante eso de... Pero las partes de las peleas y todo el conflicto entre los personajes y todo. Pero sí recuerdo que también las partes del humor eran bastante... Pues bastante interesantes y bastante graciosas en lo personal. Sí, 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 era, o sea, algo que lo caracterizaba era eso, ¿no? El humor, pero el humor, ese humor que tenía guarro, medio alburero, de parodia, básicamente era por León Márquez, ¿no? Sí. Yo básicamente me encargaba más bien de ir llevando la historia, de permitir que los personajes no se pasaran de cierto punto de humor, porque luego también lo que a él sí le pasaba es que exageraba luego demasiado, Ya. mm, luego abusaba del humor, entonces pues había que frenarlo porque
Que no se iba Si bien no, lejos, ¿eh? la revista... sí, no, no, pues básicamente la revista se convertía en un chiste y de historia nada, ¿no? Entonces, Sí. pues tenía que checar esa clase de cosas. Y bueno, a partir de ahí empezamos a hacer los números, hice como unos, ya no recuerdo si fueron 8 números o 10 números, los primeros que hice, hasta antes de que saliera el primero. O sea, eh, me aventé como un año haciendo los números y luego hubo que esperar hasta que salió en el 2000 el cómic. Eh, pero ya por fin salió y bueno, pues ahí en adelante, ¿no? Básicamente ese fue el camino de Meteorix, ¿no? Ya. Digo, pues si fue una historia bastante interesante, digo, asumo que pues, el trabajo de tratar de desarrollar un cómic que sea, pues ahora sí que sea rentable, que sea vendible, es una idea bastante difícil a lo que yo creo. Porque, pues, ¿quién no quisiera nada más sacar un cómic que desde lo que usted quiera o de lo que uno quiera, pero simplemente no es rentable o la gente no le guste? Claro, sí, sí, tienes que pensar en que se venda. Esa es la parte complicada, ¿no? Que sea lo suficientemente bueno como para que haya una masa de personas que lo quiera leer, ¿no? Yo pienso que en realidad en el momento en el que estaba saliendo la idea esta de Mortal Fighters, podría haber funcionado porque estaban muy de moda las películas de peleas, estaban muy de moda los videojuegos de peleas, y como que era buen momento, pero pues no sé si hubiera sido igual de bueno que Meteorix, ¿no? A lo mejor no, sobre todo porque pues al final la temática de Meteorix siempre se desarrolló dentro de historias de chavos adolescentes de secundaria, ¿no? Y bueno, yo en ese momento, cuando estaba haciendo eso, pues yo tenía 28 años, ¿no? Entonces yo ya adolescente de secundaria no era, ¿no? Lo único bueno de eso es que yo estaba conviviendo con muchos chavos adolescentes. Ya. Estaba yo viviendo en La Pantitlán y iba a un local de videojuegos donde jugaba con un montón de chavitos que tenían alrededor de 14, 15, 16 años. Eh, y entonces me relacionaba muy bien con ellos. Acababa de empezar esta onda del TCG. ah, y entonces estábamos jugando tanto TCG como videojuegos y me llevaba bien con ellos, ¿no? Estaba la moda del ska y entonces acabé yendo a conciertos de ska, a ver a Panteón Rococó y cosas así que ni me gustaba, pero me latía el ambiente de todos estos chavitos de esta generación a la cual yo no pertenecía, Ajá. pero que me estaba aceptando dentro de su crew, ¿no? Sí, Eh, sí, sí. sí, a chavos grafiteros, y entonces entré en todo ese ambiente del sky, el graffiti que había en ese momento en lo que es la agrícola oriental y Nesa, ¿no? Y eso me ayudó mucho para poder entender qué querían los chavos adolescentes en ese momento. Y fue justamente lo que les di en Meteorix, ¿no? Algo Sí, que hoy pues no podría hacer, ¿no? O sea, cuando luego me dicen, síguele con Meteorix, yo así como, "Oh, es como, ¿y cómo espérame. platico? Así Sí. como platico hoy de adolescentes cuando hoy no tengo ningún contacto con un adolescente, ¿no? En este momento tendría que rearmarme y falta que algún adolescente en cuanto me vea y diga, ¿y usted qué quiere, señor? Así que, oiga, no, está muy cerca. Déjame le hablo a un adulto. Ajá, sí, exactamente. Entonces, no creo que ese tipo de cosas sean posibles hoy. En ese momento lo fueron, por lo que te digo, por dónde estaba y con la gente que convivía, ¿no? Eso me ayudó a poder armar algo que eh, interesó a los jóvenes de ese momento. Sí, de hecho, me parece muy interesante digo, que diga que pues, realmente son todas esas piezas que se embonaron
para lograr desarrollar esa historia. Porque digo, yo recuerdo cuando leí mucho Meteorix, me gustaba precisamente porque digo, pues digamos que el estilo de vida donde yo vivía antes era muy diferente al estilo del DF y todo eso. Pero yo entendía más o menos, o sea, cuáles eran de que los amiguitos, me gustaba mucho el tema de que, es que los héroes, el pedo de estar con la escuela y los amigos y querer ser bien chingón, pero pues no, eres un pinche loser y todo el mundo te chinga. Digo, fue lo que a mí me gustó mucho de Meteorix en esa época. Entonces, digo, yo creo, y en esa época pues ya era un adolescente. Entonces, yo creo que fue un logro. Sí, claro, sí, sí, todo se embonó para que funcionara. Eh, Realmente se juntó o nos juntamos un buen equipo. En ese momento, cuando estaba haciendo Meteorix, estaba haciéndolo con este Carlos Lobo Cuevas, que luego se fue a intentar a Marvel. Estaba poniendo las guías de color Trisha. Y estaba el Cesario, Ces, que luego se dedicó a hacer animación en YouTube, que era Los Reyes del Barrio. Ah, sí, cierto. Am, sí, bueno, pues él es el que hacía todos los storyboards de esas madres. Y que increíblemente tenían storyboards, ¿no? Uno pensaría que eso no puede ser, pero él hacía todos los storyboards de esta caricatura que durante un buen rato fue famosa. Sí. León Márquez en los guiones, que estaba antes en el Mil Chistes. Luego ya salió Carlos, que ha de haber durado como por ahí del número 12, y entró Ulises Grostieta, que hoy es colorista en Zenescope. Primero entró como entintador, luego dejó de ser entintador y se convirtió en colorista dentro de la misma revista. Ya. Entonces teníamos un buen equipo, había una buena sinergia entre todos nosotros y estábamos pues trabajando muy bien, ¿no? Hizo que la revista funcionara, ¿no? Sí, sí, pues sí, la verdad es que sí. Digo, eh, creo, ¿cuándo habrá sido? Habrá sido alrededor del como volumen veintitantos, cuarenta y tantos, que yo lo empecé a leer, porque digo, pues yo no conocí ya más adelante cuando lleva avanzadilla. Y fue cuando la agarré. Y sí vi de ahí en adelante, por ejemplo, incluso algunos volúmenes empezó a cambiar un poco más el estilo del cómic y algunos, pues no sé, como que cosas del arte también. Sí, sí, claro, porque también al paso de los años, el Cesario pasó de ser ayudante también a dibujante. Sí. Entonces, ya luego combinábamos cosas. Luego a veces él hacía los layouts, yo hacía el terminado, o yo hacía los layouts y él terminaba. O luego él dibujaba y yo entintaba sus páginas. Entonces ya teníamos, de hecho, acabamos haciendo una fusión entre su estilo y el mío. Sí, 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 precisamente. Y se volvió como más cartoon. Si tú lo empiezas a ver, al principio era un poquito, pues no puedo decirlo que más serio, pero sí era diferente a como llegamos como a la mitad, que digo, ya éramos como más cartoon. Sí, Eh, Nos simplificamos mucho y el estilo quedó padre, o sea, se veía bien, de la época que más me gusta, ¿no? Igual sí, por ahí del número. Igual más allá del 20, no, yo creo que sí fue como por ahí del treinta y tantos que ya era más evidente la fusión, ¿no? sí, sí, de hecho. Bueno, unos volúmenes, no sé si habrá sido intencional o no, eran volúmenes en los que, por ejemplo, los colores del cómic cambiaban mucho. Eran como que ya no eran los colores normales de cada personaje, sino metían muchos colores como morados, azules, como que Ah, cambiaban todas las tonalidades. no sé si te referirás a que lo que pasa es que a partir de, no sé de qué número fue. No, yo creo que fue a partir del 72, del 71. Dejaron de poner color Chromix, que eran los que ponían el color y que Ujú. eran directamente de ahí del editorial.
Ah, ok. El que ponía el color en aquel entonces era el Capitán Frío. Y luego a partir del 71, cuando el cómic se hizo tamaño cómic, o Sí. sea, tamaño cómic americano, porque acuérdate que antes era Sí, tamaño media carta. sí, como libretitas. Entonces, todo el periodo hasta el 70 es tamaño media carta y a partir del 71 es tamaño cómic y ahí cambiamos de colorista. Ahí empezó a pintar Ulises Grostieta y la verdad es que el cambio fue increíble, ¿no? Sí. Porque Ulises pintaba muy chingón y aparte pues ya nosotros teníamos, ya teníamos por completo la entrada del color digital de la computadora, él dominaba muy bien el Photoshop y podíamos, bueno, podíamos y podía él hacer cosas muy padres, ¿no? Sí, sí, me acuerdo de esa transición porque me quedé, ah, cabrón, Meteorix, pero está grandote, ¿qué será esto? Y el que hace el cómic, ah, no mames. Sí, se veía muy bien, la verdad es que me gustaba más así que en chiquito. Sí, bueno, en pequeño me acuerdo que era como que, Que ah, los podía que te meter en mi diré que el bolsillo. cómic en un principio se pensó para hacerlo en blanco y negro, ¿eh? Ah, La sí, idea era más bien hacerlo en blanco. Sí, había la intención era hacer una especie de manga. sí, En un principio, de hecho, ni siquiera iba a salir en tamaño media carta. La idea es que iba a salir en el tamaño de no sé si recuerdes el formato de los sensacionales, eran como cuadraditos. Las ah, sí, sí, revistas sí, ya. estas de mujeres, del sensacional de traileros y ese Ah, sí, tipo todas de esas lucha revistillas, libre. sí. Ajá. Bueno, estas revistas eran de 64 páginas, creo. Ya, Sí, creo que eran de 64 páginas. Entonces, la idea era que yo sacara un cómic de 64 páginas quincenal. Era imposible que lo hiciera. Jamás en la vida, no iba a poder. sí, no. Entonces, la idea fue que íbamos a hacer un flipbook. Yo iba a hacer la mitad y la otra mitad la iba a hacer Mauricio Caballero con su cómic Seraki, que era de fantasía. Sí. Pero luego se hizo, entablaron pláticas para ver lo de los derechos y bla, 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 y él dijo, no, no voy a ceder los derechos durante 15 años, y entonces no sacó Seraki, dijo que mejor lo sacaba por su cuenta, hizo 3 números, no volvió a salir, y hasta la fecha, pues, seguimos esperando que continúe Seraki. Entonces, ya hubiera salido el cómic, hubiera sido un éxito en Flipbook y y ya tendría de regreso sus derechos eh, hace unos años, ¿no? Entonces, Pues sí. este, Ah, caray. pero bueno, pues cada quien toma sus decisiones. Eh, Igual también como él dice, bueno, como alguna vez me comentó, tampoco es tan terrible porque pues gracias a eso él acabó yendo a la publicidad, a la animación y aprendió un chingo de cosas, ¿no? Y bueno, no sé si sabes, pero Mauricio Caballero fue nombrado, lo nominaron para un Eisner el año pasado como mejor webcómic Ah, de caray, ¿en fantasía. serio? ¿Con quién? Ujú. Entonces, con otro autor norteamericano, porque aquí el cómic es norteamericano. Él ahí nada más dibuja y pinta, nada más, ¿eh? Qué cómic era? No me acuerdo ahorita cómo se llama, pero no, ahorita no recuerdo cómo se llama, pero te digo, fue nominado el año pasado, sí, debe haber sido el año pasado, para los Eisner, ¿no? No ganó, pero lo nominaron. No, qué Eh, chingón. entonces, vamos, pues eso sí es muy bueno, Mauricio Caballero, es un cabrón Sí. haciendo cosas de fantasía. Tiene un estilo muy Walt Disney y hace cosas muy padres. Pero bueno, no salió y fue entonces cuando, como decidió que no iba a trabajar con nosotros, que entonces la editorial dijo, bueno, pues entonces vas tú solo, pero vas a color y a media carta, 32 páginas. Y ya, salimos así. Fue la razón por la que, de hecho, si llegas a tener los primeros números de Meteorix, te vas a dar cuenta que no llenan
la página. Siempre les falta un pedazo de abajo o de arriba, porque en realidad el formato era cuadrado, no era más largo. Ah, ok. Lo voy a checar Era, porque tengo era todos los volúmenes todavía. sí, ahí ponía cintillas como tira de materias, dibujitos, cosas que parecían como que era para que adornaras tus cuadernos de la escuela, pero la verdad es que estaba rellenando un espacio que no teníamos planeado que sobrara, ¿no? Ya. Bueno, pasa. Pero que, bueno, ya digo, eso me recuerda hace muchos años ya cuando estaba más joven. Este, de hecho, me quería preguntarle, por ejemplo, ya que ha sido mucho tiempo mucho tiempo de trabajar con cómics y todo, digo, ¿qué piensa usted ahora que es tan fácil, por ejemplo, uno publicar un cómic por medio de la web, por el medio del internet? Que pues antes era muy difícil que cada quien creara su cómic y lo publicara, pero ahora es más fácil que un cómic se publique y mucha más gente lo vea y lo pueda disfrutar que lo que era antes. Bueno, por un lado me parece bien, pero por otro lado me parece también muy relativo. Am, Porque antes tú tenías los filtros de los editores. El grave problema que yo le veo a que tú te autopubliques sin pasar por el rasero de un editor es que tampoco aprendes. Ajá. Y entonces todo lo tienes que aprender en la marcha, trabajando, experimentando, y como puede que te salga bien, como puede que no, como puede que en realidad te quedes a medio camino y que jamás alcances a, digamos así, tu máximo potencial que puedes tener, ¿no? El asunto de que todo mundo pueda publicar también implica que entonces no requiere ningún esfuerzo extra. Ajá. Y eso me parece malo por el asunto del nivel de los dibujantes o de las historias que estás contando, ¿no? Eh, por otro lado, me parece muy bueno que cualquiera pueda publicar y que no tenga que atenerse a que le digan que sí o que no. O sea, esa parte también es muy buena, porque permite que haya más personas haciendo cosas, pero de nuevo, ¿no? Tiene sus contras, ¿no? Sí. Se da mucho con los chavos que tú los ves que dibujan y que dicen que hacen cómics y dices, caray, tus cómics son horribles, ¿no? O tu dibujo es horroroso, o tu historia es malísima. Ajá. am, y entonces, pues no funciona, ¿no? Si de hecho, si tú te fijas, en realidad la mayoría de los dibujantes que alcanzan un nivel más alto son la gente que termina trabajando en editoriales. Puede ser que sí, que te forjes, que te formes haciendo tus propios cómics y publicándolos, pero si tú quieres dar el paso o el salto, pues tienes que acabar teniendo que recibir instrucciones del editor de Marvel, de DC, de Zenescope, de Image o de Humanoides, eh, o incluso de alguna editorial más seria que haga webcómic. Al final vas a tener que pasar, no sé si conoces el trabajo de Raúl Treviño, que está Capaz, no me publicando en acuerdo. Webtoon. Bueno, sí. Bueno, Raúl Treviño es un dibujante de manga mexicano que está trabajando en Webtoon. Ahí ya le pagan por lo que está haciendo. Él trabajó mucho tiempo de colorista en Marvel, y ahora hace sus cómics, sus mangas en esta publicación, y tiene un editor. Y de hecho, él comenta en sus videos de YouTube que él hace, tiene su canal, él comenta que incluso no solamente pasa por su editor, él le paga a otra persona también para que le ayude con la edición de sus cómics. Sí. Que eso habla mucho de la importancia que tiene que tú tengas a alguien más que te diga si lo que estás haciendo está bien o está mal. O
otra vez, si va a vender o no va a vender, si funciona lo que estás contando o no está funcionando. Y eso te lo saltas con el webcómic, pudiendo ser que entonces sí publiques un chingo, pero que todo lo que publiques no tenga ningún interés o no funcione para nada, ¿no? Y acabes frustrado o pensando que el mundo no te quiere y nadie comprende tus trazos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, porque digo, es la desventaja de ser independiente. O sea, pues uno hace sus cosas, y tú lo autopublicas y tú haces todo el trabajo. Pero pues puede que no conozcas realmente cómo funciona pues el trabajo de un editor o cómo debes publicarlo o si cómo escribir, porque puedes dibujar el cómic bien chingón, pero no sabes escribir, entonces pues son dibujos bien chidos, pero nadie los lee. O al revés, como bueno, no sé, usted le tocó o ha visto lo que es el manga de One Punch Man o el anime de One Punch Man. Ajá, sí, sí, claro, claro, claro. Bueno, lo que es Sí, bueno, el anime, sí, pues todo el mundo lo conoce. El manga lo dibuja, el nuevo manga, digamos, lo dibuja un artista que se llama Murata, que el tipo es una máquina para dibujar, es un monstruo. sí, Pero el autor original, chingón. salió como un webcómic y el autor se dice Juan. Se lo pongo fácil, un niño de primaria podría dibujar mejor que él. O sea, Sí, sus sí, dibujos son malos, conozco el, son malísimos. sí, sí, conozco Sí, el webcómic, sí lo vi, y sí, justamente, pero tenía una buena idea ajá, que funcionó, que hizo suficiente gente para que prestaran atención a su trabajo, y lo único que hicieron fue ponerle un equipo chingón. Pero ¿quién sí, se lo puso? Pues un editor. O sea, exactamente. ahí había una buena idea que podías llevarla a hacerla mucho mejor cambiando cosas, ¿no? Es como ahorita con JoJo's, ¿no? Ahorita está de super moda JoJo's, pero yo tengo un manga de JoJo's de 1988, un weekly de esa época, Sí, eh, y el dibujo es horroroso, horroroso. Y ok, hoy el anime, el cambio del estilo del dibujo hace que se vea presentable, sí, tanto el anime como también la generación, ¿no? Porque eh, hoy con la generación que hay, que es como muy pro gay, hace que tú veas este anime como muy chido y tiene muchos fans, ¿no? Porque tiene esta esencia, ¿no? De sadomasoquismo y pro gay, todo lo que son los personajes y las cosas que pasan. Pero cuando salió era así como, tengo feo, ¿no? sí, El tancobón que tengo yo incluye una historia de Dragon Ball, una historia de Caballeros del Zodiaco, de Fears of the North Star, no, Feast of the North Star, creo que son los que recuerdo que trae ahí conocidos. Un cuento de Momotaro, porque ya ves que son un chingo de historias. sí, 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 Ah, y bueno, la verdad es que a mí me encantó todo menos yoyos, ¿no? Así yoyos sí, como que, ¿qué cosa es esta, no? sí, sí, sí. Pero a la gente hoy le gusta, ¿no? Funciona nuevamente, pues porque tienes ahí un equipo de personas que hacen otra cosa. Es igual que lo de Kurumada también. Ujú, Tú, claro, Kurumada por sí solo en el manga gusta, ¿eh? Porque sí se ve chido para esa época. sí. Hoy ya lo ves y dices, "Oh, ¿qué es Uy, esto, güey, no?" sí, no. Eh, claro, o sea, pero en los ochentas no se veía tan disparatadamente mal. Eh, pero tú ves la animación es mucho mejor que el manga, ¿no? Obviamente. Sí, no. Y luego cuando decidió Kurumada dejar de dibujar para pasarle el trabajo al cuate que hace Los Canvas, creo que fue el Sí, primero, como que sería como spin-off de Los Caballeros, ya con otro dibujante, pues la verdad es que el trabajo se ve mucho más chingón y eso hizo que siguiera uno gustando de la serie. Entonces, bueno, eh, los estilos ahí y los editores, pues son importantes, aunque parezca que no,
son Sí, importantes, y el hecho de que no haya este tipo de filtro, pues siempre es un problema. Y por otro lado, también a veces nos gusta pensar que el Internet es como la panacea de las cosas, y tampoco es verdad, porque mira, antes, cuando no existía el Internet, la gente, todos nos autopublicábamos también, nada más que nosotros hacíamos fanzines. Ajá, hoy, sí, hoy, hoy se hacen en Internet. Ajá, si tú me preguntas, creo yo que la gran mayoría de los cómics que vemos en Internet no son más que fanzines sí, sí, publicados sí. en la red. Lo que tienes es que tienes mucha más variedad, pero es exactamente lo mismo. Yo antes de publicar, de que me pagaran por mi primer dibujo, pues yo publiqué en un fanzine que se llamaba Luces de Ciudad. Luego publiqué en otro fanzine que era, ahorita no recuerdo el nombre, pero era ay, no sé cómo explicarlo. Pues que hacíamos cómic experimental, ¿no? Puras jaladas lo que hacíamos. Pero era cómic que se sacaban fotocopias, se engrapaban, y se vendían. Ajá. Luces de Ciudad sí, se pagaba impresión, pero el otro eran fotocopias. De hecho, ni siquiera eran fotocopias. Se hacían con una cosa que se llamaba mimeógrafo, Ah, cabrón. que era como una manera barata de impresión, que no era la impresión normal, Ajá. estaba entre lo que es la impresión con una Xerox y la impresión de una máquina de 4 cartas, ¿no? Que normalmente ese tipo de cosas se pedían en las escuelas para que sacaran copias para los maestros. Ya. Y te estoy hablando de los 80, ¿no? Y todos esos cómics los vendíamos en el Chopo. Íbamos al Chopo, el Tianguis Cultural del Chopo, que era donde se reunían todos los chavos en los 80, y ahí vendíamos lo que hacíamos. Ujú. Entonces ya había un montón de personas que estaban haciendo sus propios cómics, sus propias revistas en fanzines, de tal manera que era exactamente igual que Internet. Claro, las diferencias que era a nivel local, ¿no? El Internet te permite que si lo sacas en español, pues hoy lo pueda leer alguien de Colombia, alguien de Venezuela, de España, o si lo sacas en inglés, que lo lea cualquiera en el mundo, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Eh, pero en realidad nunca, o sea, no es algo tampoco que sea del internet, era algo que ya se hacía, ¿no? Pues sí, sí realmente es, pues es cierto, digo, esas cosas se crearon simplemente que ahora digamos que el reach, el alcance de lo que uno puede poner en internet, pues es totalmente mayor. Y honestamente creo que es cierto, o Sí, sea, mucha gente se ciega un poco a veces ante sus propios trabajos porque, pues es el problema de uno, o sea, tú pones tu trabajo, tus gustos, tu querer por el proyecto. Y a veces eso te ciega de, ok, tal vez esto tiene problemas, pero no lo ves. Y la gente te dice, no, es que sí está muy chido, me gusta. O sea, sí, pero puede que sea mejor. Y la gente pues no te lo dice. O si te lo dices, tal vez te ofendas o te sientas mal. sí, es muy complicado que tú le digas a alguien, oye, pues sí, pero podrías mejorar esto, y normalmente te mandan al carajo. Sí, Entonces, y bueno, la clásica es mi estilo, ¿no? sí, Entonces, ¿qué te digo, no? sí, y eso no se También la justifica. manera de trabajar. Sí, la manera de trabajar hoy también es diferente, porque antes para que tú pudieras ser dibujante profesional, normalmente tenías que pasar por un estudio. Ajá. En ese estudio empezabas desde abajo, y cuando alcanzabas un cierto nivel empezabas a hacer tus propios cómics. Ok. Pero esa era la manera en la que se aprendía, que de hecho es la manera en la que se sigue trabajando en Japón. Sí, 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 me acuerdo. El de que Sea, en asistente, Japón como siguen tal. Sí. teniendo, sí, tienes un estudio donde tienes un montón de asistentes. Digo, no sé quién tenga más, pero en una época aquí a Samilla,
tenía 17 asistentes. De hecho, yo siempre decía, ¿cómo es que los pinches japoneses pueden dibujar así de chingón? No puede ser, ¿qué tengo que hacer para dibujar así? Hasta que empecé a leer revistas y leí, Kia Samilla, 17 asistentes. Dije, puta, ya entendí cuál es el problema. Necesito 12 más de los que tengo. Ah, es que esos los japoneses sí Eh, se ponen bien duro en su trabajo, le meten un chingo de ganas. Claro, bueno, y cuando tienes a muchas personas haciendo diferentes cosas, hay Sí. manera de que tu trabajo se vea así de chingón, ¿no? Sí. Es así de simple. Em, Hay otros, yo no sé cuántos asistentes haya tenido, no sé, Masamune Shirou, o si él lo hacía solo, ¿no? Ajá. O Katsuhiro Tomo, ¿no? No tengo idea de si ellos también tenían asistentes o su trabajo es más de autor. No tengo idea, ahí sí no lo sé, pero la mayoría de los dibujantes japoneses, digámoslo así, comerciales, todos tienen asistentes y todos tienen de 4 para arriba, ¿no? De tal manera que tienen personas que hacen los fondos, personas que entintan los fondos, personas que ponen las tramas mecánicas, ah, y el dibuja, y a veces tienes también quien hace los layouts, o a veces el dibujante hace los layouts, se lo pasa a alguien que dibuja y él ya nada más del terminado con la tinta, ¿no? O sea, Ujú. hay un montón de cosas que puedes trabajar de esa manera y que te permite hacer un mejor trabajo y un mejor resultado, ¿no? Sí. Y los norteamericanos también trabajan así, nada más que el norteamericano no lo dice. A mí me costó mucho entender y darme cuenta después que también trabajaban de esa manera, ¿no? Los europeos también trabajan en estudios. El problema de trabajar hoy el Internet es que autopublicándote en internet es que no pasas tampoco por ese trabajo, ¿no? Ujú. Por esa especie como de super taller, ¿no? Donde también el que tú tengas más personas a tu alrededor permite que crezcas. Ganas en velocidad, en críticas dentro del mismo grupo con el que estás trabajando. Alguien te dice, oye, esa mano está mal, oye, esa pierna no está ahí, oye, tu pinche perspectiva. Entonces, ese tipo de cosas hace que la gente que está ahí adentro crezca. Sí. Y tú solito trabajando en tu Sí. casa, no creces de esa manera. Ajá. Es como ir al gimnasio, no es lo mismo quedarte en tu casa y darle a los fierros y a veces le das y a veces no, a todos los días ir con tus cuates al gimnasio y demostrarle a tu cuate que puedes cargar más en sentadilla que lo que él está cargando, ¿no? Ese tipo de sinergia no la hay cuando estás tú solo publicando en internet, ¿no? Sí, ocupas Y me esa parece que eso retroalimentación entre se más gente. está perdiendo. Y eso se pierde, ajá, se pierde cuando estás chambeando en solitario. Habrá algunos genios que no necesiten de todo eso y que hacen cosas espectaculares solos, pero hay un montón, la mayoría de las personas necesita ese tipo de estímulos y ese tipo de aprendizaje. Ujú. Sí, muchos han de pensar que es que ya ahora ya tengo las herramientas, puedo hacer mi propio estudio de una sola persona. Pero pues no, no es cierto, nunca es lo mejor. Claro, bueno, mira, yo por ejemplo hoy así trabajo, ¿no? Prácticamente soy mi estudio de una sola persona. Pues sí, Este, pero pues usted ya yo pasó por todo cuando, el proceso. claro, sí, obviamente, ¿no? El asunto es que yo sí pasé por toda esa parte, ¿no? Yo sí tuve que llegar con un editor y que me dijera que mi trabajo era basura y que, Sí. y que regresara cuando mejorara, ¿no? Ajá. Eh, y no poner esta onda de, no, pues yo ya me publico solo y pues lo demás que me importa, ¿no? Sí. Sí, bueno, volviendo un poco a lo del tema por ejemplo, el de Yoyo, el de Murat, todos ellos. Por ejemplo, yo compré un libro del autor de Yoyo, Hiraki, que en él precisamente él dice, o sea, de que sí, es que yo tenía mis ideas de mis mangas y luego yo los presenté a una editorial y me dijeron que estaban de la chingada,
Que, o sea, que mis dibujos que la historia que no estaba buena, que, o sea, que arreglara todo. Y, o sea, ahí es donde uno ve, o sea, puede ser muy chingón y puede tener las ideas muy buenas, pero, o sea, alguien tiene que decir, o sea, ¿sabes qué? Así no funciona esto. La gente lo puede ver, pero no lo va a querer leer. Claro. Sí, 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 para que, o sea, lo que el editor en ese momento ve es, esto es un diamante que le falta pulir. Ujú. Entonces el editor lo que hace es pulir ese diamante, ¿no? Sí. Sí, y Y también es bueno, algo que pues ve uno... el éxito que tiene, ¿no? Sí. Es algo que también la gente tiene que desarrollar. O sea, esa, digamos, no actitud, pero, o sea, por ejemplo, esa piel un poco más resistente a la crítica y a esa clase de, pues, digamos, de retroalimentación en el que te digan, ¿sabes qué? O sea, está bien tu idea, pero le falta mucho. O sea, sigue puliéndole, güey. Y por más que te lo rechacen, o sea, seguir dándole. Porque mucha gente actualmente está con el que, no, es que ya me lo rechazaron y es de ser basura y vamos a tirarlo todo, es otra cosa. Entonces, pues no, o sea, tienes que chingarle. Sí, bueno, de hecho, ahorita con lo que te platiqué con Meteorix, pues te podrás dar cuenta que el camino fue largo para que saliera Meteorix, ¿no? Sí, O sea, y ya a pesar de que ya tenía yo la aprobación, todavía tuve que aventarme 6 guiones para que, para que hasta el séptimo me dijeran, ok, sí, pasa, ¿no? sí, sí, sí. Y vamos, pues, estamos hablando de que yo ya había hecho los supercampeones del fútbol y en teoría, pues yo ya le había dado un éxito a la editorial. Sí, O sea, y a pesar de eso, seguía teniendo que resignarme o someterme a que el editor decidiera si estaba funcionando o no lo que yo estaba haciendo. sí, de hecho. Pues es que sí falta eso. Sí, ese tipo de cosas son necesarias y es algo que yo veo que en Internet no tenemos. Ajá. Entonces, esa parte me parece que es peligrosa. Y por eso luego tenemos de nuevo a todos estos chavos que dicen, pues este es mi estilo, ¿no? O que Ujú. hacen CalArts y que creen que pues así es como hay que dibujar, ¿no? Ah, Y, sí, y el que pues famoso como eso está CalArts. de moda y eso es y eso es lo chido, lo moderno. Entonces, aunque no sepas nada de anatomía, composición, no importa, y perspectiva, no me interesa porque yo hago CalArts, ¿no? O yo hago manga, ¿no? Yo Ay, hago manga, pero le copio a las chicas de Clamp, ¿no? Nada más que hay que entender que las chicas de Clamp les llevó años llegar a ese estilo que hoy tienen, ¿no? sí, es. Que no está ahí de gratis. Sí, o sea, Eh, y que tuvieron que pasar por el taller de alguien, eh, donde tuvieron que aprender las bases de todo eso antes de poder ser clamp, ¿no? sí, o sea, ellos Y tuvieron que insisto, aprender todo lo básico. claro, y con el internet lo que estás haciendo es creyendo que ya te lo saltaste y que ya la hiciste, ¿no? Sí, no. O sea, tendrías que ser un ultra genio que no se pudo aprender la anatomía y dibujar y perspectiva todo naturalmente por milagro. Pero así no funciona. O sea, tienes que saber lo básico como en la escuela. O sea, empezar y dar bien. Sí, no, mira, que sí los hay, o sea, obviamente que sí hay gente así, ¿no? Sí, Em, pero el 90% va a necesitar trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. O sea, no hay sí, de otra. sí, sí. Entonces, pues no puedes simplemente pretender saltártelo. Ajá. Porque el problema es que todos, la gran mayoría se creen genios, pero la realidad es que muy pocos lo son. Sí, no. O sea, eso de ser genio es uno en un millón o más. Pero el potencial de uno que lo puede llegar a hacer, pues sí existe. Simplemente que es cuestión de trabajo duro. Lo que a la gente le da flojera. Ujú.
Sí, claro, pues es que entre flojera y también pues esta idea de, pues si no quiero que me manden mis papás, pues menos un editor, ¿no? Pues sí, sí, definitivamente. Pero pues es que ser dibujante también es un trabajo. O sea, tú tienes que ser tu propio jefe en el sentido de que tú tienes que motivar, pero pues tienes que hacerle caso a otra persona que te lo diga. O sea, es como Sí, cualquier claro. gente que quiere dibujar un cómic o todo y ve, es que este cómic está bien chido publicado y que no sé qué. O sea, sí, pero te das cuenta que alguien lo publicó bajo el editorial de alguien más. O sea, y él también tiene que hacerle caso a otra persona. Entonces no es nada más porque él quiso, es porque, o sea, viene por un trabajo de otras personas. Otras personas. Sí, bueno, y al final, digo, normalmente hay un equipo detrás de, ¿no? Sí. Eh, a veces, incluso, a pesar de que yo soy prácticamente mi propio equipo, en Momentum Comics, pues tenemos a la editora, ¿no? Ajá. Jocelyn Berumen, nuestra editora, y al final ella nos dice sí o no, ¿no? O sea, tú Sí. le mandas el guión y ella decide si le parece que está bien o está mal, ¿no? Así es. O si le gustan las páginas o no le gustan. Sí, o sea, es la retroalimentación de alguien que... Porque es también lo de que te puedes nublar de tanto estar trabajando con lo mismo. Ocupas eh, alguien externo que te diga, ¿sabes qué? Tal vez sí, tal vez no. Ujú, sí, pues sí. Ahora sí que es parte de la labor de hacer cómics. Pues sí. A la madre ya nos aventamos un poquito más de una hora. Pues no sé si tiene algunas cosas que quiera decir al final o tal vez algún proyecto en el que esté trabajando que quiera mencionar. Ah, no, pues bueno, ahorita lo que estoy haciendo es ya reiniciamos Crónicas de Fátima, que es el cómic que estoy haciendo desde hace 4 años Ajá. en Editorial Momentum. Vamos en el número 15 y también estoy haciendo Black Bones, que es un cómic de piratas. Eh, Am, ahí estamos en el número, creo que estoy haciendo el 9. Sí, estoy haciendo el 9. Salió Ajá. impreso hasta el 8 ahorita. Y también estoy haciendo una novela gráfica de otra cosa, de zombies también, basada en un libro. Esa es en blanco y negro, porque Crónicas de Fátima y Black Bond son a color. Pero esta novela gráfica va a ser en blanco y negro. Y también estoy haciendo la segunda novela gráfica de Centella Azul, también en blanco y negro. Y básicamente es lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Y pues que me imagino yo que saldrá a final de año. Yo creo que los números de Crónicas, los nuevos y el de Black Bones van a salir por ahí de septiembre, octubre, ya una vez que haya pasado todo este desmadre de la pandemia. Pues, Pues seguimos haciendo cómics, ¿no? Básicamente, pues sí. esa es la idea, seguir haciendo cómics. Sí, no, pues por lo que me dices, sí tiene un chingo de proyectos que hacer. Digo, ahí, ahora sí que no hay momento aburrido en estos días. No, 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 yo realmente no digo, aparte, en teoría los adultos no se pueden aburrir, ¿no? Yo la última vez que estuve aburrido en mi vida tenía como 12 años, entonces, no recuerdo otra vez que haya estado yo aburrido, ¿no? Entre No, que te pues sí, la pones a verdad, eso de tener que dibujar, estar ver trabajando para vivir. películas. No, no, deja eso, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Insisto, ¿no? Ver películas, Sí, ver animación, leer libros, leer cómics, ponerte a dibujar, o sea, siempre hay algo que hacer, pensar en algún proyecto nuevo, escribir un guión, hay un chingo de cosas que hacer. La verdad es que el adulto que se aburre, pues yo creo que nomás es idiota, ¿no? De otra manera, no entiendo por qué te puedes aburrir, ¿no? Siempre hay algo que puedas hacer para no estar aburrido, ¿no? Em, y,
Y pues sí, de cosas por hacer hay un chingo, entonces, pues unas comisiones que te debo, y así. X, X, X. Como, como verás, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? No, está bien, está bien. Si nos mantenemos entretenidos en lo que estamos también encerrados. No, pues bueno, Mm, pues ya para terminar, no sé si quiera poner dónde lo podemos encontrar, redes sociales, páginas. Bueno, pues mira, en DeviantArt tengo mi página que estoy como Jorge Break. Ajá, ahí en DeviantArt. No subo muchas cosas, pero ahí estoy. En Instagram estoy como Break Jorge. Porque ya me habían ganado el Jorge Break, entonces estoy como Break Jorge. En Facebook y en Twitter estoy como Jorge Break. Am, pero en Twitter en realidad lo único que hago es seguir noticias, prácticamente no publico nada. Y en Facebook me dedico a cotorrear y a divertirme con los memes y las notas del día, ¿no? Realmente donde publico cosas mías de lo que hago es en Instagram y en Deviant. Ya está. Bueno, entonces para Y que... ahí pues ahí pueden buscarme y encontrarme. Ah, no, pues sí, ahí para que todo el mundo lo siga entonces. No más me falta estar en TikTok, que no Uf. creo que vaya a pasar, pero... Sí, no. No, Yo... ya tuve Snapchat y tampoco le entendí. Dije, ¿qué es esta mamada? Y no, decidí quitar el Snapchat. Dije, ¿qué es no. esto? No, No, de por sí yo tampoco le ya no comprendo estoy las para redes estas sociales. cosas. Bueno. Sí. Entonces, digo, no, me abrí. No, ni siquiera he abierto cuenta en TikTok, ¿eh? No, ni siquiera le he ido a echar un ojo. No tengo ni idea. Pero por lo Ah, que he visto, veo que es una mamarrachada para adolescentes y pues no, ya no estoy para esas cosas. sí, no, yo definitivamente en mi vida voy a tener una de esas mugres, pero pues lo estoy estudiando por parte de mercadotecnia porque pues obviamente como es la nueva cosa, va a servir para el mercado, entonces nada Mm, más por eso lo estoy estudiando. sí, pues al final tienes que entenderlo, ¿no? Digo, a quien le Sí, toque, yo así, Frank, te digo, si Snapchat no le entré, pues tampoco le voy a entrar a esta cosa, ¿no? sí, no. Bueno, Bueno, eso digo, a lo mejor resulta que al rato salgo en el TikTok, ¿no? Porque haciendo he ahí visto que sus mucha pinches gente está bailes esos de... haciendo, no, porque mucha gente está ocupando, porque ves como que son videos de pocos minutos, ¿no? O Sí, segundos. sí. Entonces, mucha gente está ocupándolo para hacer dibujos, hacer sketch, trazos, y subirlos, ¿no? Ah, pues está bien, es una Eh, buena idea. entonces, sí, a lo mejor sí acabo haciendo alguna cosa así, pero por lo pronto, si ni siquiera he hecho eso en el Instagram, pues no estoy muy seguro de que tenga yo ganas de hacerlo en TikTok, ¿no? Hasta el nombre me saca de onda. Ahora sí que si ni cuenta en Tinder tengo, menos voy a estar haciendo el TikTok. No está bueno. Ay, güey. Bueno, pues eso sería todo por ahora. Pues nosotros nos pueden hallar en las diferentes redes para escuchar podcast. Estamos en iTunes, Spotify y en otros, en Google Play también estamos. Y en YouTube, nomás por si también nos quieren buscar por ahí. Será todo por el capítulo de hoy. Entonces, pues muchas gracias, Don, maestro, por haber venido y tomarse el tiempo de hablar conmigo. No, pues gracias por invitarme y pues nos vemos en otro día. Órales. Bueno, pues ahí nos estamos viendo. Ahí nos vidrios. Bye. Sale.